Bienvenido a Tu Camino Inmobiliario, un podcast donde vas a descubrir cómo otras personas como tú han construido su propia libertad paso a paso, sin fórmulas mágicas, con estrategia y visión. Si aún no me conoces, soy Juan Góngora, inversor inmobiliario, mentor, y he creado este espacio para que no repitas los errores que yo cometí al principio. Te comparto casos reales, aprendizajes y entrevistas con otros inversores que ya están generando rentas, libertad y propósito a través de los inmuebles. Si quieres acelerar tu proceso, evitar tropiezos y contar con el apoyo de alguien que ya ha recorrido el camino, te invito a visitar mi propia página web www.juangongorainversión.com. Allí vas a encontrar recursos útiles, descuentos en diferentes aplicaciones, tanto para vacacional, por habitaciones y tradicional, y por supuesto acceso a mis mentorías individuales pensadas para que tú también puedas construir una estrategia sólida y rentable desde el principio. Y ahora sí, empieza un nuevo episodio lleno de valor, experiencia real y claves que pueden transformar tu forma de invertir. Muy buenas, Nacho, ¿qué tal estás? Bienvenido al podcast. Oye, pues encantado de estar aquí, Juan, hoy al otro lado, ¿no? En lugar de oyente, participando en el podcast y, bueno, colaborando con un granito de arena a este proyecto que es increíble. Seguro que sacamos muchos tips de aquí. Es un gran inversor en este caso, automatizan muchos procesos, sobre todo para alquiler vacacional, que a mí me gusta también bastante. Yo también tengo mi empresa de vacacional y estoy seguro que voy a sacarte algunas cosas que aún no sé. Nos presentó Alex, o nos puso en contacto Alex, que ya pasó por el programa, por el podcast, el Eso 20 es. de abril, que lo he apuntado antes, en el episodio número 5 de 2023. O sea que ya llevo con el podcast 2 años y medio o por ahí. Y al Tiene final hace mérito. esto, ¿no? Hace que conozcas personas, que te presenten a gente que se dedica a lo mismo que tú. Y es la suerte, ¿no? O lo chulo que tiene tener el podcast, ¿no? Y conocer ese tipo de personas. Así que nada, darte las gracias por haber venido, para contar tu historia A hoy ti. y cómo tú lo haces. Y me gustaría, pues eso, que te explicaras un poco quién eres, a qué te dedicas, de dónde eres y demás, para ir conociéndote poco a poco. Vale, pues soy de Oviedo, soy asturiano. Viví 12, 13 años en Madrid, me fui ahí a cursar un máster y luego me quedé por trabajo, fundé una startup y me quedé allí por trabajo como muchas personas que nos Ujú. desplazamos más de las provincias a las grandes capitales. Y luego hace unos 3 4 años pues he conseguido retornar a Oviedo. Trabajo desde aquí para Madrid, pero he conseguido volver a mi tierra. Y así, por decir algo de mí, a nivel personal, mi pasión es viajar, lo que más me gusta. Ahora con la pequeña, con la niña, pues lo hablábamos antes de entrar, ¿no? Pues menos, más cerca, ¿no? Ya no hacemos estos viajes tan exóticos, ya más por España, pero sí que sigue siendo una de mis pasiones a nivel personal. Y luego, pues me apasiona también la tecnología y la innovación. Entonces, el alquiler turístico para mí, pues aúna un poco todas estas pasiones. Vale, y cuando saliste de Oviedo hacia Madrid, ¿tenías siempre presente el volver o quedarte en Madrid demasiado tiempo? La verdad es que era más joven y no lo tenía tan en mente, ¿no? Sí que Madrid, la verdad que a nivel profesional te ofrece unas cosas increíbles y luego también es cierto que la vida pues fuera de las grandes capitales también te da pues una calidad de vida diferente, ¿no? Entonces, en el momento en el que me fui, tenía muy claro que el lugar donde quería estar era Madrid para crecer profesionalmente, era donde tenía que estar. Y cuando quise retornar también tenía claro que quería salir a tener otro tipo de vida, ya pues pensado en esa familia, etcétera. Y bueno, creo que como todo tiene sus pros y sus contras. Y no lo tenía tan planificado al milímetro, pero creo que al final, pues dependiendo del momento vital en el que te encuentras, pues a veces buscas unas cosas u otras. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo es tu vida profesional al margen de tus inversiones inmobiliarias? ¿A qué te dedicas hoy día y tal? Vale, yo trabajo en una Big Tech, en una empresa, en una multinacional tecnológica, y ayudo a las empresas a aplicar tecnología para mejorar sus negocios, ¿vale? Hacer más proyectos de innovación, optimizar costes, etcétera. He estado toda la vida dedicado al mundo tecnológico. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones. En los inicios monté una startup que daba también servicios pues a diferentes niveles de empresas, y luego fui pasando por diferentes empresas hasta el lugar donde estoy. Y he trabajado mucho con proyectos pues de Customer Experience, y seguro que saldrá en la conversación pues más aplicado ya al mundo hotelero de la Ujú. parte de experiencia del huésped o la guest experience. Digamos que tú trabajas en una empresa, ¿no? Que dais servicio a otras empresas como puede ser Correcto, hoteles y demás, ¿no? correcto, Vale, vale. exactamente. Ok. ¿Y cómo fue la primera propiedad que gestionaste? ¿Era tuya? ¿Era de un tercero? No sé, ¿qué dificultades recuerdas al inicio? Era mía, la verdad es que siempre he gestionado Ujú. proyectos míos, es quitando
algunas mentorizaciones que he hecho, pues algunas partes que he podido gestionar de otros, pero no me dedico a la gestión y al rent to rent, solo gestiono mi propio patrimonio, ¿no? Y a nivel de dificultades, cosas que pueda servir a la gente, pues la verdad es que es el sector más rentable ahora mismo que hay dentro de la inversión inmobiliaria, pero quizás es el sector que requiere pues de más conocimiento, ¿no? Entonces es muy interesante pues, este tipo de canales como lo que tú estás haciendo, Juan, de divulgación, porque lo que aprendas de entrada te va a dar muchísimo bagaje luego a los problemas que te puedas encontrar. Al final, pues de cara, lo hablaremos seguro a lo largo del podcast, pero pues desde no conocer bien la gestión de precios dinámicos a cualquier tipo de cómo comunicarte bien con un huésped, cómo resolver problemas. O sea, al principio, cuando te metes un poco sin haberte formado antes, pues te encuentras todo tipo de problemáticas. O sea, que la formación en este sector para mí es súper importante y es la mejor inversión que puedes hacer. O sea, todo lo que vas a aprender se va a retornar en rentabilidad en tus inversiones. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé yo, desde limpiando nosotros mismos, pintando la casa, entregando llaves, Sí. absolutamente todo lo que te puedas imaginar. Y dices, si es que es un caos, es decir, no me da tiempo a hacer nada en mi vida y evidentemente hay cosas que tienes que delegar para poder, ahora mismo como lo hacemos, es una gestión a distancia, ¿no? Entonces, ¿tú también haces gestión a distancia o tienes los inmuebles muy cerca de casa? También esa distancia, no es una distancia multinacional Sí, sí, ni sí. no es fuera del país, pero también lo gestiono de esa manera. Y es interesante lo que dices, ¿no? A mí me pasó lo mismo. Yo cuando al principio, pues incluso valoraba yo el darle, oye, voy a darle las llaves porque así me conoce, le doy una mejor experiencia, etcétera. Y yo, bueno, es un error de principiante porque al final das una peor gestión, ¿no? Tiene que estar pendiente de ti, quedar contigo, en vez de poder automatizar, por ejemplo, ese check-in y dar un 24/7. Yo al final busco también automatizar todo lo que yo no aporte valor. Yo al final siempre animo a pintar un mapa de procesos, de cuáles son todos los procesos Ujú. en los que tienes dentro de tu sector y tomar una decisión en cada uno de los procesos de hacerlo tú porque consideras que es algo estratégico, automatizarlo con tecnología o delegarlo en un profesional. Quizás un error muy común al principio es lo que estabas comentando tú, ¿no? Querer cargarte mucho tú, querer hacer mucho tú, vas con al principio con una gorra de ahorro de costes cuando al final es un error, ¿no? Y la rentabilidad que le sacas a automatizar cosas y a delegar cosas es mucho mayor que la que puedas sacar tú haciéndolo por ti mismo, porque lo van a hacer mucho mejor. Entonces, yo lo gestiono a distancia, hay ciertas labores que considero estratégicas que sigo haciendo yo, pero el resto automatizo con tecnología o delego en profesionales. Y también importante a la hora de delegar, es que no es lo mismo, oye, toma, lo delego y lo haces tú, a yo tengo el conocimiento, sé cómo quiero hacerlo dentro de mi negocio, establezco cómo quiero que se haga y en ese momento lo delego y lo controlo, ¿no? Son dos tipos de Claro. formas diferentes de delegar una tarea. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y en alquiler vacacional, como os comentado anteriormente, no se trata solo de ocupación, ¿no? Sino tener el mejor precio posible en cada momento, ¿no? ¿Cómo tú Mm. logras esto? Porque hay gente que piensa que dice, no, es que yo tengo, me lo invento, un 90% de ocupación. Vale, pero si regalas la vivienda, puede ser que sea menos rentable que uno que solo tiene un 75% de ocupación, ¿no? Entonces hay que tener Correcto. ese equilibrio, ¿no? ¿Cómo gestionas tú esta problemática? Correcto, es muy buen punto, ¿no? Y da casi para un podcast entero o para un máster, ¿no? Sí. Yo aquí aprendí muchísimo de, como comentábamos al principio, trabajé con grandes cadenas hoteleras e intenté traerme todos los aprendizajes Ujú. suyos al alquiler turístico, ¿no? Y para ellos los precios es algo crítico. Y para nosotros los que gestionamos pisos turísticos es aún más crítico porque los hoteles tienen muchas habitaciones, pues que tú tienes al final una unidad, la tienes ocupada o no, ¿no? Y lo que has dicho tú al final hay una curva que se llama la curva de la ocupación y tal cual lo has dicho. Oye, yo puedo tener un 100% de ocupación, pero estar dando la noche a 1 euro, ¿no? Y oye, tengo un Claro. 100%, pero esa vivienda no me está saliendo nada rentable, ¿no? Entonces es muy interesante el encontrar ese equilibrio dentro de la curva de ocupación. ¿Cómo lo hago yo personalmente? Yo utilizo un software de precios dinámicos, en mi caso Price Labs, pero puede haber otros. Y cuando yo enseño precios dinámicos, siempre lo enseño con un framework, ¿no? Que hablo de gatear, andar y correr, ¿no? Porque a veces Ujú. cuando entras en el mundo de la gestión de precios puede ser un mundo muy complejo, pero ya utilizando un software de precios dinámicos y configurando únicamente dos parámetros, que son, oye, ¿cuál es el mínimo que yo acepto por estadía y cuál es el precio medio? E ir poco a poco en función de la ocupación actualizando ese precio, lo que sería el gateo que yo llamo. Ya con eso, cualquiera que nos esté oyendo, ya
dependiendo del mercado, pero va a estar por encima del 70, del 80% de la competencia que no esté utilizando ni siquiera precios dinámicos. Yo intento ir un poco más allá y voy haciendo más optimizaciones manuales, oye, pues en función de días sueltos que van quedando, viendo un poco las temporadas bajas, también jugando con descuentos más amplios, etcétera, ¿no? Sí, sí. Pero al menos meter un software de precios dinámicos para mí es totalmente imprescindible y te va a mejorar muchísimo lo que estábamos hablando, ¿no? Esa optimización de precios. Al final, cuando tú haces una gestión de precios, lo que estás buscando es en temporada alta ganar lo máximo posible y en temporada baja generar la mayor ocupación posible para también tener ganancias en esas temporadas. Porque a veces la gente piensa, oye, gestión de precios, sí, es por la temporada baja, por vender algo más. No, también es que en temporada alta, pues no te dejes dinero encima de la mesa, ¿no? Lo que hablabas antes. Si regalas la noche, pues tienes muchísima ocupación, pero no tienes esa Sí. Yo optimización también como tienes que utilizo tener. Price Labs y no es un patrocinador del podcast, ni mucho menos. Es casualidad en este caso y la verdad que lo utiliza muchísima gente. Es cierto que, por ejemplo, en temporada alta, pues antes cuando poníamos precios manuales, me lo invento, por ejemplo, en agosto poníamos todas las noches a 250 euros, ¿no? Y ahora con Ujú. Price Labs es que ninguna noche tiene el mismo precio que la anterior ni la Totalmente, posterior, porque es totalmente. una fluctuación del mercado constante por festivos, por fines de semana, por ocupación tanto de la competencia como de tu propia vivienda, ¿no? Y es que Incluso es de hoteles, algo, mira también la ocupación en los claro, hoteles para fluctuarte. Es que ninguna noche es la misma, incluso ningún día es lo mismo, ¿no? Porque a medida que claro. pasan los días, según te hayan reservado, ¿no? También te van fluctuando. Es una maravilla, es increíble, ¿verdad? Es que es imposible hacerlo manual, es Es decir, no imposible. se puede. Tenías que No, vivir no. solamente para eso. Entonces, Totalmente. Por eso con lo digo, que si alguien que nos está vale... oyendo no lo utiliza, o sea, la mejor Claro, inversión que va a hacer, nada le va a dar más rentabilidad que si tiene una vivienda, creo que son 25 euros al mes, y no es patrocinador, tampoco tengo relación con ellos, pero va a ser la mejor inversión que puedan hacer. Ya solo utilizarlo y configurar esos dos parámetros, ya va a correcto. aumentar la rentabilidad de sus viviendas un montón. Totalmente de acuerdo. Animo a todo el mundo que lo pruebe y den también un tiempo gratuito y puedes explorar con él y está súper Es bien. verdad, creo que son 2 semanas que dan, es verdad. Sí, sí. Y otra parte súper importante sería el avatar del huésped ideal, ¿no? Saber qué tipo de público va a entrar en mi vivienda o qué tipo de público es el más habitual en mi zona, ¿no? ¿Cómo Mm. tú haces esto? ¿Cómo tú estudias la zona para encontrar ese público ideal? Vale, es muy buen punto, ¿no? El tema del avatar, yo lo aconsejo mucho, ¿no? Al final, hace años en Mundo Airbnb tú colgabas un anuncio con unas fotos desde el Ujú. móvil, mal hecha, lo que fuera, y es que tenías, al final, la demanda era mucho superior a la oferta y tenías huéspedes de todo lado. En cuanto la cosa se pone competitiva, pues hay que profesionalizarse un poco más. Y a mí uno de los puntos que me gusta es esa estrategia del enfoque de avatar, ¿no? Al final, en los negocios existe un término que es que tu producto se vuelve una commodity cuando el cliente no ve una diferencia de valor entre tu producto y el de al lado. Si al final hay un cliente que esté viendo pisos, casas, lo que estés invirtiendo y ve que todos son iguales, ¿a cuál va a ir? A por el más barato, ¿no? O sea, o consigues hacer una diferenciación o vas a entrar en una guerra de precios que nunca te interesa, ¿no? Entonces, la diferenciación para mí más sencilla es utilizar ese avatar, ¿no? Encontrar, oye, ¿cuál es el avatar ideal para el inmueble que yo voy a tener? Por ejemplo, mi última inversión era un apartamento que tenía, pues, era un apartamento de una habitación, que tenía un salón muy grande y una habitación grande, ¿no? Y pasé la cocina al salón y generé una habitación pequeñita. Entonces me quedaba un apartamento en el centro de la ciudad con dos habitaciones, pero habitaciones descompensadas, ¿no? Una habitación muy grande, más chula, y una habitación que era chiquitita. Oye, enseguida dije, pues mira, ¿qué avatar puede ser interesante para aquí? Familias, ¿no? Donde al final esta va a ser la habitación de los niños, la habitación principal para los padres. Hice una reforma muy chula, hice toda la comunicación hacia familias. Pues tengo una trona, una cuna, todo para que los mensajes vayan dirigidos a las familias, de tal manera que al final la familia está leyendo mi anuncio, está leyendo otro, tengo incluso Disney Plus para los niños, etcétera. Y claro, al final yo no entro en una competencia de precios. Al final va a decir, ostras, sí, este es más caro, pero bueno, no tenemos que llevar la cuna, mira la trona, la bañera de viaje, tiene el Disney, tiene tal. Todo está como hecho para mí, ¿no? Entonces van a estar dispuestos a pagar un precio superior. Entonces, en función Totalmente. del tipo de inmueble que tengas, para mí es muy interesante pensar a qué avatar puede estar dirigido y luego construir o adaptar el inmueble a ese avatar y toda la comunicación, etcétera, que puedas hacer hacia él. Es una forma de, con el mismo inmueble, sacar más dinero, más ocupación, etcétera. Sí, sí, sería
evidentemente saber quién va a tu zona, evidentemente, y saber vender el producto, ¿no? Porque al final tú Correcto, sí, puedes sí. reformar la vivienda adecuada, pero si no sabes ofrecerla, hacer las fotos características o el anuncio correspondiente, pues Correcto. difícilmente te van a conocer, ¿no? Muy Totalmente, complicado. totalmente. O sea, hay una parte que es la preparación, que no hay duda, y luego totalmente de acuerdo, la parte del listado del listing, de, oye, esas fotos profesionales que vas, oye, muestras el orden correcto en el que sabes que las cosas que puedan interesarle, pues a esa familia, a ese grupo de amigos, a esa pareja, al avatar en el que tú estés enfocado, y lo mismo para la redacción, que el que lo lea y sea tu avatar, pues note una diferencia respecto al resto de anuncios con los que esté dudando, y eso haga que bien a igualdad de precio se decida por ti o bien, aunque tú seas más caro, que prefiera pagar un poco más por tener la experiencia más adaptada a ellos. Totalmente. Y Nacho, hemos visto el precio, hemos visto el avatar, pero también muy importante, evidentemente, la satisfacción del cliente, ¿no? Cuando nos deja valoraciones. Entonces, ¿qué detalles pequeños marcan la diferencia para conseguir la mejor puntuación, evidentemente, y buenos comentarios? Para mí esto que has dicho es súper clave, ¿no? Y los hoteles lo tienen cristalino, de hecho lo tienen incluso medido, ¿no? Oye, pues cada décima de porcentaje en Booking de puntuación representa tanto a nivel de ingresos. O sea, es algo súper importante, ¿no? A mí a veces me pregunto, oye, ¿cuáles crees que son las claves del algoritmo de Airbnb? Y yo siempre les redirijo a Russell Branson, que es un autor Ujú. de secretos.com o secretos de expertos, etcétera. Y él habla de que al final, para entender el secreto de un algoritmo, por ejemplo, en este caso Airbnb, tienes que entender cuál es el interés de Airbnb. Entonces, Airbnb tiene dos intereses. Uno, que cuando muestren tu apartamento lo reserven. Y dos, que una vez que estén en tu apartamento tengan una buena satisfacción. Pero es que esa satisfacción a la vez va a hacer que sea más fácil reservarlo, ¿no? Por eso amplía el ciclo y por eso es Claro. tan crítico las reservas, ¿no? Entonces, viendo esto, yendo un poco a tu pregunta, elementos claves, aunque también da para un podcast y casi para un máster, ¿no? Pero cosas que a mí me gustan mucho contar. Hay una que es el, entre comillas, no me hagas pensar, ¿no? Hay un libro que es de la usabilidad web de hace mucho de no me hagas pensar. Al final tú vas de vacaciones, no quieres estar pensando y teniendo fricciones, ¿no? Lo que quieres es que todo vaya rodado, ¿no? Entonces, si tú te vas anticipando a todas esas Ujú. preguntas o inquietudes o dudas que vaya a tener el huésped, eso va a ayudar muchísimo en tu experiencia, ¿no? Yo al final pinto lo que los hoteles llaman pues bueno, el viaje, ¿no? del huésped en español y los diferentes puntos de contacto y voy diseñando como esa experiencia, ¿no? Oye, pues en este momento te voy a contar esto de los restaurantes para que los puedas ir reservando, en este momento te voy a dar las instrucciones de cómo llegar al apartamento o a la casa o a donde sea, una vez que llegas pues te voy a dar la parte de la casa, o sea, es importante anticiparse, pero saber el momento en el que te anticipas, ¿no? Si tú le das la contraseña del wifi 3 meses antes cuando reserva, Ujú. el día que llega dices, "Hostia, ¿dónde está la contraseña del wifi?", ¿no? O sea, Ujú. es interesante pintar ese mapa e ir anticipándote a lo que tú veas que puedan necesitar. Y al final es un documento vivo, ¿no? Si tú de repente ves, yo al principio me pasó con un apartamento, ¿no? Que yo lo tenía todo súper medido y tal, y yo les daba la dirección y se perdían. Y decía, joder, ¿cómo se pueden perder si yo les mando Esa hasta dirección. la dirección, la El Google URL de Google Maps. Maps y tal, pero Claro. al final digo, pues si se pierden es que no está del todo bien explicado, ¿no? Pues mejoraba ese punto y ya mandaba una foto del portal, mira, está al lado de esta otra confitería, etcétera, ¿no? Ujú. Para que lo encontraran. Entonces, el no me hagas pensar, el que no haya fricciones en su viaje, es un punto que mejora mucho la experiencia del huésped. Otros puntos, la sorpresa, ¿no? Esto también los hoteles lo tienen muy claro. Al final dicen que la experiencia que tú tienes en este caso, en el alquiler turístico, es la diferencia entre la experiencia del huésped que tú esperas y la que luego tienes realmente. Con lo cual, cualquier elemento que tú puedas dar de sorpresa va a aumentar esta satisfacción. Por ejemplo, hay veces que yo veía a un alumno mentorizado que pues ponía, imagínate, dejaban un desayuno de bienvenida y lo ponían en el anuncio, ¿no? Y, oye, esto no lo pongas en anuncio porque va a reservar tu anuncio porque regales unos cafés y un tal, nadie, no te va a afectar en la conversión, pero Vale. sí que te afecta en la satisfacción. Entonces, si tú no lo pones y la persona que llega, pues lógicamente, como no lo vio, no se lo espera y de repente ve ese desayuno que tú le has preparado, aumenta la satisfacción, ¿no? O talles que tengas de, qué sé, si dejas un bombón en la cama, un bote de agua, cualquier cosa que hagas, el no ponerlo en el anuncio y el generar esa sorpresa, ¿no? Hay Total, sí, sí. formas de generar estos pequeños detalles con muy poco dinero y que impactan mucho en esa satisfacción del huésped.
Sí, 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 totalmente de Podría acuerdo. hablar, es que es Sí, algo tan sí, amplio que se puede hablar horas, ¿no? Por dar algún par sí, de sí, sí, tips sí, interesantes, pero total. es un mundo muy amplio y muy interesante, la verdad. Yo cuando hago, bueno, algún curso, alguna ponencia, lo que sea, me centro mucho en que la gente entienda que lo que tú has explicado está genial y evidentemente es totalmente cierto, ¿no? Y es como lo veo yo también. Pero para mejorar el posicionamiento, eh, las fotos son increíbles, el título también, la descripción, todo eso, pero considero que cuanto más amplíes el abanico de posibles reservas, mucho más arriba vas a estar siempre o vas a aparecer en el mayor número de listados posibles. Es decir, 100%. si tú tienes solamente una apertura a 3 meses vista, solo tienes 2 dormitorios y no tienes tres, por ejemplo, o no admites animales, no es, es check-in presencial y lo que vas a estar a 8 de la tarde, eso y muchas más cosas que hacen que no aparezcas en multitud de listados, ¿no? Y para mí Ujú. eso es también una clave súper importante que la gente no comprende. Ya. No, no, totalmente. O sea, lo hablábamos al principio, ¿no? Para Airbnb, el aparecer que tú aparezcas más arriba o más abajo va a depender de esas cosas, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que reserven tu inmueble? Entonces, cuanto mejor tengas tu listado, lo que comentabas tú ahora, ¿no? A nivel de políticas, de apertura, Sí, sí, etcétera, al nivel de fotos, el fotógrafo, si hablamos de Pricelab es la mejor inversión, el fotógrafo para mí es o también. si alguien es fotógrafo profesional lo controla mucho, las fotos de calidad es la segunda mejor inversión que puedas hacer en un listado. Esa conversión de tu anuncio es crítica, pero luego la valoración y la satisfacción, cuanto más valoraciones tengas, creo que lo comentaba, si te lo escuché yo creo Mm. alguna vez en alguna otra ponencia, Juan, cuantas más valoraciones tienes, más va a hacer esa retrospectiva, ese feedback, Claro. y más va a retroalimentar, y no me salía la palabra, a retroalimentar a que haya más conversiones, ¿no? Porque la gente va a mirar esas valoraciones, o sea, que el que tú consigas mejorar la experiencia va a traducirse en que luego tengas más conversiones. Por eso también yo a veces hablo de que cuando tú arrancas un nuevo inmueble y no tiene valoraciones, no es el momento de ir a ganar el máximo dinero, ¿no? Es el momento de empezar con unos precios más bajos, empezar a ganar esas reviews de 5 estrellas y poco a poco Total, ir total. aumentando Sí, sí, esos sí. precios ya con esas valoraciones que tienes, ¿no? Porque si no, al final va a haber muchos huéspedes que sin valoraciones no te van a reservar. Hay que darles un motivo para reservar, eso es que tengas un poco el precio más por debajo de mercado. Además, van a estar más satisfechos, va a ser más fácil conseguir esas 5 estrellas de review y a medida que las consigues vas a poder ir aumentando los precios, las conversiones y es una bola de nieve. O sea, el focalizarte en esa experiencia del huésped, tanto en la parte del anuncio de la reserva como en la parte de satisfacción dentro del inmueble, es una bola de nieve que va creciendo y te permite ganar cada vez más dinero. Sí, sigo siendo yo, soy Juan Góngora, te acabo de sacar 30 segundos de la entrevista para pedirte un pequeño favor. Simplemente que me estás viendo por YouTube, perfecto, recuerda darle like, compartir y suscribirte si aún no lo estás. Y si lo estás escuchando por audio, por Spotify, Apple Podcast y demás, darle una puntuación de 5 estrellas para llegar al mayor número de personas. Y ahora sí, no te robo más tiempo, seguimos con la entrevista. En mi opinión. Pienso exactamente igual que tú, además eso lo digo yo también muchísimo. El hecho de que la inversión inmobiliaria siempre es a medio o largo plazo. Por eso Mm, cuando vas en vacacional no puedes salir con un precio igual a la competencia. justo. Tienes que valorar ese primer mes, primeros 3 meses y poco a poco escalonarnos el precio, ¿no? Porque evidentemente nadie te va a reservar simplemente por tener una foto bonita. No, Totalmente. Totalmente, Alicia. evidentemente. Opino Sí, igual. sí. Y bajo tu experiencia, ¿cuáles son los procesos que sí o sí deben estar automatizados? A ver, es algo muy personal, ¿no? Yo no quiero sentar cátedra. Yo con lo que decía antes, ¿no? Yo siempre intento ver esa parte, ¿no? De, oye, divido los procesos y veo para mí cuáles son estratégicos, ¿no? Que suelen tornar la parte de decisiones estratégicas, los cuales quiero seguir haciendo yo, y los que puedan automatizarse con software o con personas, ¿no? Para mí, cosas que tienen que estar sí o sí automatizadas. Lo hablábamos antes, los precios. Es que aunque quisieras, aunque digo, voy a ahorrarme los 25 euros al mes que cuesta, es que vas a hacerlo mucho peor que el software, ¿vale? Siempre es un software de base y luego ya por encima el tiempo que tú y el conocimiento que tú puedas meterle, pero siempre es el software de base. Eso para mí es el número uno que tiene que estar automatizado. Y luego otras tareas que no aportan valor, pues por ejemplo, el pedir los datos, ¿no? Para cumplir con la política de registro. Eso no tiene sentido ninguno que tú estés perdiendo tu tiempo que puedes estar dedicando a labores más productivas cuando hay software que automatizan esa parte, ¿no? Lo mismo ¿Utilizas alguno en con... concreto para que la gente pueda ver un poco si quieren A mí me bichear? gusta check-in, pero sé que hay otros, tampoco quiero... A No, no, veces no, nos si es volvemos... experiencia personal, simplemente era por... Totalmente, ¿eh? Sí, 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 iba sí, a añadir sí. la coletilla de que a veces nos volvemos locos, ¿no? De, oye, ¿cuál es el mejor Ah, software?
y muchas veces, o me pasa con los PMS, ¿no? Y dices, joder, es que son, si son muy parecidos, ¿no? La mayoría, cuando ya te pones a un nivel, no pasa nada. Yo digo el mío, pero que si alguien dice, ostras, pues estaba dudando con el otro, seguro que el otro que estaba dudando también, también está bien. Yo uso Check-in en mi caso. No sé tú cuál, Juan, Sí, cuál sí, utilizas. check-in, check-in. No También, ¿no? obstante, yo estoy con Hostify como PMS y incluye ya uno Una, interno. ¿verdad? Eso Claro, incluye pasa, ya uno interno. eso pasa mucho, ¿no? Al final, mira, has dicho los Sí, PMS y sigo por ahí, ¿no? Otra parte que hay que automatizar. Si tú tienes varias OTAs, ¿no? Varios canales de comercialización, 100% utilizar un PMS para automatizar los calendarios. Eso crítico, ¿no? Gente que conozco que cuando reservan en un lado entra manualmente al otro, o sea, no, no se me ocurre. es Me una pasó a mis locura. padres, ¿no? Que fueron una vez como huéspedes y había unas personas en la casa y, ostras, no, es que se me olvidó cerrar el calendario. Y digo, madre mía. Y los PMS, que al final es un término que viene también del mundo hotelero, ¿no? Un PMS dentro del mundo hotelero es como el RP de los hoteles, es el software que controla todo. En el mundo vacacional nacen como los channel manager, ¿no? Como a veces se conocen como el nombre de channel manager, que son los gestores de canales, porque es su labor principal, el automatizar diferentes OTAs, pero han ido creciendo y por eso ahora se han denominado PMS, porque se han ido metiendo pues, en otras áreas, al igual que han hecho con los hoteles, en otras áreas dentro del sector turístico. Y un ejemplo es lo que tú comentabas, ¿no? Al final, oye, pues van creciendo en diferentes módulos y en tu caso, pues tienen ya disponible Hostify en la parte del Sí, registro. del registro, exactamente. Y Mm, sí, tiene muchísimas cositas, la verdad que está bastante bien. Yo he probado varios y bueno, cada uno tiene su parte buena y su parte negativa, sí, como todo en la vida. sí, Pero bueno, al final tienes que quedarte con uno, con el que mejor te guste a ti. Al final es que son muy correcto, similares y si no tienes correcto. check-in, pues lo contratas aparte, que son 4 euros al mes o algo así. Y es para un solo alojamiento, pero tantas reservas como tengas. O sea que no estamos Claro. hablando de dinero. Y considero que por 4 euros que tú te ahorres, tenés que pedir la documentación, entrar al registro, hacer todo el papeleo, es una locura por 4 euros. Es que no Tu tiene, tiempo, tu no tiempo tiene ningún vale mucho más sentido. que eso, sí. Sí, sí, sí. Cerradura Totalmente. electrónica. Buena pregunta. Nuki me gusta mucho por el ecosistema que tiene. También me gusta cuando, bueno, es entrar ya quizás más en profundidad, ¿no? Pero Ujú. bueno, si quieres entramos. Al final tú cuando automatizas el check-in ya no es solo la cerradura electrónica, ¿vale? A mí cómo me gusta hacerlo. Si estamos hablando de un edificio, automatizar 100% el portero automático, que en el caso de Nuki es el Nuki Opener. La cerradura electrónica, si tú solamente pones la cerradura electrónica, bueno, tú ya lo conoces, pero por las resto de personas que igual no lo conocieran, pues necesitas que si bajarte una aplicación, etcétera, con el móvil, a mí me parece que eso rompe la experiencia y Ya. yo añado también siempre un pinpad, ¿vale? Y añado también la parte para conectarlas a internet por si tengo que hacer alguna intervención en remoto. Para mí ese es como el ecosistema básico y Nuki la verdad que funciona muy bien como ecosistema. Yo sería una marca que recomendaría. ¿Qué ocurre? El Opener a mí me ha dado problema en algún inmueble cuando el telefonillo es de dos hilos. Te vas a poner un poco Ujú. ya No te friki, ¿no? preocupes, Pero sí, 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 sí. en ese caso hay una solución, también lo digo por la gente, ¿no? Que a veces he visto a la gente vuelta, se vuelve loca en foros. Hay una solución para el telefonillo que se llama Riser, Correcto. que es que te Parece, funciona. parece que es que todo lo que estás diciendo es Ya lo has que pasado, total, ¿no? total. Ya lo has pasado. Pues sí, yo me volví loco también con ese tema. Y di con Sí. Riser, funciona muy bien. Y entonces, por ejemplo, ese que tengo con Riser tenía puesto la cerradura de Te TDE, di, se sí. escribe. Que funciona muy bien, es muy estética, además era un piso muy, muy reformado y funcionaba muy bien. Sé que ahora Nuki ha sacado una nueva, muy en línea de esa de Sí. TDI, pero no, todavía no la he probado. Voy a probarla Entonces, en breves. ¿utilizas dos marcas diferentes Sí, en a la ese, vez? en este caso sí, Riser porque la apertura de Riser a mí personalmente no me gusta. Entonces en ese caso tengo Riser para el telefonillo y te di Vale, para la puerta. vale, No, vale, no vale. me gustó las Ya. pruebas que hice, aparte es un piso que está muy enfocado a lo que llaman dentro del mundo del sector hotelero el upscale, ¿no? Que sería como un segmento medio alto de huésped Ujú. cercano al lujo, ¿no? Es un piso una reforma completa, con unos Sí, precios elevados. Quería también poner algo muy estético y fuera muy, entiendo. Sí, muy sí. robusto y la de Razer, a mí no me gusta, por eso digo que la de Nuki a nivel de ecosistema funciona muy bien, pero cuando he tenido que meter Razer, pues he compartido marcas porque Razer a día de hoy no me convence en la de la puerta. La Oye, cerradura. lo de siempre, que la gente la pruebe, que igual a otro Yo, le yo encaja. como experiencia, bueno, yo no experiencia propia sobre Riser, pero sí conozco gente que lo utiliza para todo y en Ujú. principio le va bien. Se romperá como todas las cerraduras se romperán, Sí, como es normal, todo tiene su fin o su averías, ¿no?
Pero el problema de Nuki, bajo mi punto de vista, que yo utilizo Nuki, es Ujú. que no tiene soporte técnico, ¿no? Es como que si se rompe, búscate la vida, ¿no? Entonces, Ya, ahí es el problemita. Pero bueno, yo tengo varias y la verdad que es muy raro que se me rompan las cosas como sí, son y funcionan bastante bien. sí. Sí, sí, sí. ¿Y te has encontrado con problemas con huéspedes, propietarios, alguna cosa que hayas tenido que puedas contarnos? Sí, a ver, yo creo que todo el mundo que se mete en esto, por estadística, acabas teniendo algún problema, ¿no? Más grave o menos, pero siempre hay algún problema, ¿no? Así uno anecdótico un poco extraño es una huésped que durante el alojamiento le dio un brote psicótico en Ujú. uno de mis Airbnb. Yo estaba además cogiendo un avión, iba a visitar a un cliente a Madrid y me escribió un americano. Me dice, oye, ¿está esta persona dentro de tu apartamento? Sí, sí. Dice, por favor, vete a verla, que tiene un extreme panic attack. Son las palabras exactas que Bueno, utilizo. Y dije, hostias, pues estoy montado en un avión, ¿no? Llama a mi mujer a ver si podía pasar. Y bueno, la persona tuvo un brote. Mi mujer, por suerte, es médico de urgencias y ajá. activó como un protocolo ya psiquiátrico para poder ayudarla. Y estuvo ingresada en psiquiatría. Fue una persona que además yo le cogí cariño, fuimos a verla muchas veces, le llevábamos sus cosas, intentamos darle todas las facilidades, ¿no? Una persona que viajaba sola, persona pues, joven de nuestra edad más o menos. Ujú. Y la verdad que fue un tema duro, al final no sabes cómo actuar en ciertos tipos de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, así como anécdota fue algún tipo de problema que tuve. Otro para mí más desagradable, porque esta al final, oye, la pobre no tuvo ninguna culpa, ¿no? Fue una enfermedad psiquiátrica que tuvo. Sí, sí. Otro que, bueno, como a todo el mundo, ¿no? Pues intentó montar una fiesta, ¿no? Cuando las fiestas, por un lado en Airbnb están prohibidas y por otro lado, pues yo en las normas de la casa lo tengo de forma específica. Entiendo que como el 99,9% Ujú. de los que gestionamos Correcto. viviendas. Y aquí hablábamos antes de la automatización. También hay dispositivos para gestionar el tema del ruido, también que puedan soltar alarmas con los decibelios, que puedan avisar primero al huésped, que luego te avisen a ti. También hay Sí, sí, automatizaciones sí. en ¿Cuál este sentido. utilizas? ¿Cuál utilizas? No hay problema. Se me acaba de ir el nombre, es que estaba pensando en Room ¿Minute? Monitor es la ¿Minute? competencia. Ay, ¿No es ahora me Minute? saldrá. ¿Eh? ¿Minute? Perdona. Minute, Minute. Minute. Es Vale, el vale. más conocido, son los Es que más llegaron conocido, el más antes. conocido. Sí, Para sí. mí son los que mejor funcionan. Sé que hay otro que es Room Monitor, que es competencia, Sí, pero exactamente. en este caso tengo, en algunos, no los tengo en todos, pero tengo Ujú. implementado Minute. Sí, Sí, sí. La verdad funciona que muy bien. funciona súper bien porque te avisa en cuanto hay un pequeño ruido de más y puedes Sí. tener todo bastante controlado, sobre todo para el ruido, ¿no? Porque al final, si se mete mucha gente en casa, es Ruido y muy humo de tabaco complicado saberlo incluso, al que cien por también es ciento. importante. ¿El Sí, qué? lo del control de presencia es cierto que a mí no me funciona tan bien, ¿no? Al final lo que hace es controlar las direcciones MAC de los dispositivos, los dispositivos que se conectan, ¿no? Claro. Que hay buscando wifi. Creo que no funciona del todo bien. Hay gente que puede llevar diferentes dispositivos, pueden estar los niños con la tablet, con el ordenador, etcétera. Creo que para eso no tanto, pero para lo que es el sensor de ruido o el tema de humo de tabaco, yo creo que Sí. funciona perfectamente y es crítico para automatizar eso y poder impedirlo antes de que algo vaya mal. En este caso fue con Airbnb y la verdad que Airbnb funciona increíblemente bien. Tiene un departamento específico que llaman de seguridad, Ujú. que en cuanto tú tienes un incidente de esto te pasan con ellos y lo gestionan increíblemente, para mí increíblemente bien. Muy bien, muy bien. Vale, Y te iba a hacer dos cuanto preguntas. antes lo puedas evitar con ese tipo de Sí. dispositivos, pues menos problemas a la larga te Sí, van a sí, dar. sí, totalmente de acuerdo. Te iba a hacer un par de preguntas. Una de Vale. ellas, todo lo que hemos comentado sobre herramientas, plataformas, gestión, ¿lo ves muy difícil para una persona normal? Es decir, que no entienda o no sea experto informático. Muy buena pregunta. Son todo súper sencillas. O sea, al final hablábamos del check-in. El check-in es implementarlo y no lo vas a instalar tú, va a venir un instalador, con lo cual, si lo instalamos como yo os comentaba, de meter un opener para que se abra de forma automática el telefonillo, ponemos un pinpad. A ver, todo luego puedes complicarlo más o menos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un código fijo, pues es más sencillo. Si quieres automatizar, hacer una generación de código dinámico, pues algo más tienes No, que pero... toquetear, pero eh, la implementación básica de la herramienta siempre es muy sencilla. Lo que hablábamos antes, ¿no? Yo cuando explico el framework de precios, hablo de ese gateo andar, correr, precisamente para evitar esto, ¿no? Para evitar que alguien diga, hostia, esto es muy difícil. Oye, pues empieza por lo básico, ¿no? Implementa la herramienta y las configuraciones básicas. Es que solo con eso es que vas a dar un salto de liberarte tiempo, de ganar a tu competencia. No son configuraciones sencillas. Y hoy en día en YouTube es que tienes o sea, vídeos de cómo implementar cualquier cosa. O sea, ya con la implementación básica
ya va a ser muy sencilla para todo el mundo que nos esté viendo y va a ganar muchísimo tiempo y va a ser mucho más competitivo. Y a partir de ahí, una vez lo tengas, pues ya puedes ir profundizando tú en las herramientas que más quieras. Oye, puedes sacarle más jugo al PMS si lo tienes, o a la gestión de precios dinámicos, metiéndote más formaciones y haciendo más cosas. A partir de que lo tengas implementado, puedes subir, pero no es nada complicado y animaría a todo el mundo a meterse con ello. No sé tú, Juan, ¿qué opinas de...? Sí, 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 yo pienso lo mismo que tú, es decir, yo he pasado muchas horas investigando, evidentemente, porque he probado, por ejemplo, diferentes Channel Manager, ¿no? O PMS. Pero claro, cuando aprendes a controlar uno, dices, vale, me quedo corto y quiero probar otro, y tienes que volver a empezar de cero. Igual que el check-in o la Claro, Nuki. Nuki, por ejemplo, la instalo yo. Tengo incluso vídeos de cómo instalar Nuki, ¿no? qué bueno. Con el Opener, con el Keypad. Es súper sencillo, al final Sí. es echarle tiempo. Yo no soy ni mejor que nadie, ni he estudiado una carrera para ello, ni muchísimo menos. Y yo lo considero una cosa pues, que hay que dedicarle tiempo como cualquier otra, como sacarte el carnet de conducir, que te digo yo. Nadie sabe, ¿no? Nadie nace sabiendo conducir, pero prácticamente todo el mundo tiene un coche y conduce con su carnet, ¿no? Entonces es algo que Sí, tienes que echarle un tiempo y nada más, pero no es difícil. totalmente. Yo te diría que no es complejo, o sea, no estamos aquí estudiando No, física cuántica, pero no. lógicamente tienes que dedicar cierto tiempo, como Claro. dices tú. Y me parece el mejor tiempo invertido, o sea, vas a rentabilizar ese tiempo más que cualquier otra cosa a la que te estés dedicando, por lo menos para la parte básica de implementar las diferentes herramientas. Lo único que sí comentarte, por ejemplo, Price Lab, tú lo has comentado muy bien, que la parte fácil es fácil, Ujú. valga la redundancia, pero cuando quieres ir a otro nivel, ahí Sí, sí que ya se complica un poquito más la historia. totalmente. Por eso utilizo frameworks de ese Sí, estilo, porque sí, cuando te ponías a explicar el mapa global, la gente dice, hostia, sí, es difícil, no lo implemento. Y es como al claro. revés, no, no, implementalo por lo fácil. Y ya con eso estás ganando a muchísimos competidores. Y a partir de ahí, poco a poco, vas aprendiendo más, vas metiéndote más y vas viendo que cada vez puedes ir estrujándolo y ganando más dinero. Pero totalmente de acuerdo contigo. O sea, el mundo de la gestión de precios, lo decíamos al inicio del Ya, podcast, no da para un podcast, da para un máster. O sea, al final dentro de los hoteles, para ellos esto es un pilar fundamental y tienen a personas que se dedican, su trabajo es ese, 8 horas al día es gestionar precios. O sea sí, que sí, 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 sí. es algo que lógicamente para llegar a un expertise muy alto, pues necesitas profundizar mucho más. Pero al menos lo básico va a ser muy sencillo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Vale, has dicho también, has comentado mucho la palabra Airbnb y Ujú. quiero saber que para ti cuál es mejor plataforma y por qué, si Airbnb o Booking en este caso. Vale, aquí creo que vamos a discrepar. Seguro. A ver, yo creo que no hay nada mejor ni peor en general en la vida, en las tecnologías, en todo, ¿no? Y lo mismo con las plataformas. Creo que cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Y también depende del mercado donde operes, pues una te va a funcionar mejor que otra. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Airbnb nace del mundo del alquiler turístico puramente. Y Airbnb tiene una cultura alrededor de esa relación del anfitrión, del huésped, en la que incluso el anfitrión valora al huésped. Hay una cultura que hace que para mí, creo, y es una opinión lógicamente personal, los huéspedes de Airbnb son mucho más cuidadosos, es un huésped más sencillo, ¿vale? Entonces, también para el mercado urbano creo que funciona mucho mejor y hay mucha más demanda. Booking viene del mundo hotelero y se expande al vacacional, ¿no? Hace un poco el sentido contrario. Entonces, es un público que muchas veces está pensando en reservar un hotel y al final en vez del hotel reserva tu apartamento y, insisto, es una opinión personal, pero quizás va con una exigencia también diferente. Si estás en mercados vacacionales, como yo creo que operas tú, Juan, pues Booking te va a traer toda la facturación y es con el que Claro. tienes que lidiar. En mercados más urbanos, yo creo que Airbnb es la líder indiscutible. No creo que haya nada mejor y peor. A mí me gusta más Airbnb por la cultura que tiene alrededor y por cómo creo que responde ante diferentes problemas, seguros, etcétera. A mí personalmente me ha respondido siempre mejor Airbnb que Booking, pero No, no, creo que sí, que al final, sí, me y gusta estamos la hablando de estas, pero incluso experiencia. VRBO, o sea, Sí, sí, que sí, son sí, de sí. Expedia, ¿no? Claro, Hay, claro, hay claro. otras OTAs y lo interesante es entenderlas, ¿no? Entender, oye, cómo funcionan cada una de ellas y gestionarlas Sí, 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 sí. en base a tu interés, ¿no? Por supuesto, si al final, ¿qué pasa? Yo en mi zona, yo trabajo solo en un parque natural, ¿no? En el Parque Natural de Cabo de Gata, en Almería, entonces aquí no Mm. hay hoteles, realmente, o hay algún Ah, hostal en mi zona, entonces casi todos somos apartamentos. Entonces, claro.
el cliente ya sabe lo que va a reservar, porque aquí no puede buscar un hotel, no hay un hotel con piscina, con todo incluido, eso aquí no existe, ¿vale? Eso hay que Claro. dejarlo claro, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, yo tengo muchas más reservas, si la mayoría de mi zona también, por Booking, digamos que un Claro. 75% aproximadamente entra por Booking. Qué Y bestia. luego, pues vuelvo a lo mismo que como con el PMS, yo le he dedicado cientos o miles de horas a configurar y entender Booking, ¿no? Llevo desde 2017 con ella y empezamos con Booking, la verdad, sea dicha. Entonces, claro, Mm. manejo súper bien Booking. También mucha gente que me llama para ver cómo, por qué está fallando Booking, porque el servicio técnico no funciona, porque ha llamado y ni siquiera la persona que tiene el teléfono sabe qué te está pasando, ¿no? Y eso es literal. Y yo he solucionado problemas que quien se ha puesto el teléfono no sabía solucionarlo, ¿no? Entonces Joder. también para mí, pues claro, evidentemente es un expertise que tengo sobre esa plataforma. ¿Que Airbnb funciona? Por supuesto. Y hay que estar siempre en dos o tres o en cuatro, ¿no? Para eso tienes Mm. el channel, ¿no? Precisamente. Correcto. Entonces, Para eso claro, te lo ¿qué automatiza pasa? Que todo. yo, por casualidad de la vida o por cómo empecé yo la gestión, me va mejor en Booking, pero no significa que sea mejor o peor. Simplemente, bueno, yo me siento cómodo, me gusta y ya está. Opino igual, yo hice el viaje inverso, por eso o Claro. sea, conocía a los Booking, aparte tienes unos vídeos buenísimos en tu Sí, canal de Booking, a las personas que nos estén viendo y quieran profundizar, yo gracias. les animo, son muy buenos. Y yo hice el viaje inverso, yo empecé en Airbnb y salté hacia el resto, ¿no? Pero lo que dices tú, no creo que haya ninguna mejor ni peor, hay que entenderlas y ver cuál te funciona más Claro. en tu mercado. Y hay que aprovecharla, la que mejor funcione, pues atacar a muerte con ella. Es que no Correcto, y hay, no profundizar hay más más. y ser más experto y Claro. exactamente, tener más valoraciones, etcétera. Claro, Correcto. claro. Por supuesto. ¿Y qué errores inmobiliarios crees que cometen muchos novatos que podrían evitar, ¿no? Cuando empiezan, sobre todo? Enfocado al alquiler turístico te refieres, Sí, sí, ¿no? en este caso alquiler turístico Vale. es lo que entendemos, Am, por así decirlo. sí. Yo veo un error muy común que es que muchos inversores se meten en el turístico, vienen del mundo del alquiler tradicional y en el alquiler tradicional hay una tendencia muy fuerte, sobre todo en España, ¿no? De Ujú. alquilar pisos quizás en una zona mala, hacen reformas muy pequeñitas, los amueblan muy poco, o sea, invierten poco en la calidad, ¿no? Por buscar esa máxima rentabilidad Sí, del tradicional. Cuando extrapolan eso al alquiler turístico, todos se pegan un poco el tortazo, ¿no? El alquiler turístico se parece más a la gestión de los hoteles que al alquiler tradicional, ¿no? Todo lo que hemos hablado en este podcast de herramientas, de experiencia del huésped, etcétera. Y tú puedes, por ejemplo, en el alquiler tradicional es impensable, pero en el alquiler turístico tú puedes estar invirtiendo en villas de lujo. Hay americanos que se gastan 3 4 millones en una casa y les sacan rentabilidades estratosféricas, claro. amueblándolas de lujo, ¿no? Eso en el alquiler tradicional es impensable porque cuanto más de lujo sea, cuanto más estés en una zona uno o zona A que la llaman menos rentabilidad. Entonces, un error para mí muy común es extrapolar esa mentalidad del alquiler tradicional al turístico y sacar un piso, pues, amueblado bajo, intentando gastándome poco, me ahorro las fotos, ahorro y al final todo lo que ahorras lo vas a perder en rentabilidad. Es uno de los errores así que más me Sí, encuentro. Y lo el siguiente, comparto. Sí, sí. perdón. No, dale, dale. No, lo Para... comparto totalmente porque yo he visto mucho en Almería capital, en este caso, que Mm, mucha gente por el tema de la ocupación, los impagos, ¿no? Con todo lo que claro. está viendo con el alquiler tradicional, quitan su vivienda al alquiler tradicional y tal cual la Sí, pasan a vacacional. Entonces, justo. claro, un tercero sin ascensor en Almería, por muy bien posicionado que esté y lo que tú quieras, no es alquilable para vacacional, por decir un ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, tienes que invertir mucho más en decoración, en colchones, en mobiliarios más modernos. Al final también menos es más y no vas a poner los cuadros que tú tienes en la comunión de tu hijo. Entonces, ese tipo de cosas, pues son detalles que la gente no tiene en cuenta porque se piensan, como tú dices, que seguimos con el alquiler tradicional, pero cobro más por noche y tengo estancias más cortas. Justo. Y no, Y no tengo problema de ocupas, etcétera. Pero es un exactamente. negocio totalmente diferente, ¿no? Que si lo entiendes va a ser mucho más rentable, pero que si no lo entiendes, pues vas a tener este problema. Y otro error también muy común que veo es el del hombre orquesta, ¿no? El de, oye, voy a intentar hacerlo yo todo, ¿no? Yo limpio, hago las fotos con el móvil, lo hago todo para ahorrarme, ¿no? Un poco también similar, o me cargo yo todo, y lo que hablábamos al principio, ¿no? El delegar a una empresa de limpieza ya no solo te va a ahorrar tiempo, sino que lo van a hacer mejor que tú, delegar las fotografías, salvo que seas un experto en fotografía, pues Ujú. también lo van a hacer mucho mejor que tú. Es una inversión que haces una vez y rentabilizas toda la Claro. vida de tu inmueble. Pues esos dos errores para mí son muy comunes, el extrapolar del alquiler tradicional y el convertirte en hombre orquesta.
Sí, sí. Las fotos, por ejemplo, para que se haga una idea, ¿cuánto puede costar una sesión de fotos para una vivienda normal? ¿Tú que has pagado alguna? Más o Depende, la menos. verdad, del fotógrafo, pero podemos estar hablando igual entre 200, Ujú. 400 euros, Sí, 500, ya depende un poco del tipo de fotógrafo, pero incluso Airbnb ha sacado una opción sí, que tú puedes contratar un fotógrafo desde su red de fotógrafos e incluso tienen opciones para eh, trocear ese pago con ellos. Pero al final a sí. Airbnb le interesa que tú vistas la propiedad lo mejor posible, ¿no? Sí, sí, aquí algunos amistades míos han hecho eso y le cobra sobre 200 euros aproximadamente, le ha cobrado. Al final tú Sí, piensas que 200 euros puede ser el precio de 2 noches, por poner algo redondo. Pues lo, bueno, pierdes lo dos vas a noches. amortizar en un día. O sea, hablaba en una conferencia que dio Rob Will, que es un inversor americano creo que fue en California, ahora no recuerdo de memoria, y él Ujú, hablaba de que contrata a un fotógrafo, le cuesta en aquel momento creo que eran mil dólares, ¿no? Es otro nivel, ¿no? Lo de los sí, sí, americanos. sí. Y en 48 horas consiguió, no me acuerdo si eran, no me acuerdo las cifras, no, 8.000. Entonces decía, oye, ¿quién no invertiría 1.000 para en 48 horas conseguir 8.000? O sea, lo que dices tú, 200, 400 euros, es que en pocas noches que tú consigas convertir gracias a las fotos, es que está amortizado. O sea, para mí, después de Price Labs, es la mejor inversión que se puede hacer. Y que la Salvo gente que no seas se inversor. piense que es un gasto. La gente no ve a estas aplicaciones o el fotógrafo como un gasto, sino como una inversión. Totalmente, Claro, totalmente. O sea, es que si tú al final, lo decía muy bien Robin, ¿no? Si inviertes 1.000 y ganas 8.000, o sea, es que ¿qué inversión te da eso en cuarenta y claro, ocho horas, ¿no? O sea, que claro, esto claro, es claro, claro. absolutamente, todo lo que tú inviertas es inversión. Y a mí me gusta también una estrategia que llamo de reinversión. Muchas veces en el alquiler tradicional también es como, oye, voy a por otra unidad, otra unidad. A mí en el alquiler turístico prefiero tener menos unidades mejor equipadas, que pueda ganar más con ellas que tener un portfolio muy grande de unidades malas, ¿no? Entonces, imagínate que tienes una casa y tú dices, oye, pues en vez de comprarme otra, voy a reinvertir en una piscina y monto una piscina súper chula que me cuesta, me lo invento, 25.000 euros, pero y es que al año le voy a sacar 4.000 más. Tú sacas la rentabilidad de esos 25.000 euros que has invertido y es mucho más que lo que ganarías con una nueva propiedad. Entonces, el alquiler tradicional, del alquiler turístico, perdón, el alquiler de corta estancia, a diferencia del tradicional, pues te da este tipo de cosas, ¿no? Que tú puedes ir mejorando esa vivienda, reinvirtiendo en cosas Sí, sí. en las que aumenta tu rentabilidad de ese dinero invertido, pues mucho más incluso que cogiendo una nueva. Y también la revalorización del inmueble, ¿no? Correcto, muy buen apunte. Me estaba riendo porque No era solo la es la próxima rentabilidad por cash pregunta. flow. ¿El Esa es la qué? próxima pregunta. Ah, vale. No, no, sin problema, sin problema. No, no, totalmente, o sea, absolutamente. Ya no es solo la rentabilidad por cash flow que la vas a tener, ¿no? Tienes una piscina o tienes esas fotos mejores o has metido un jacuzzi o lo que sea, ¿no? Una cama balinesa, cualquier cosa. Ya no solo esa rentabilidad por cash flow de que vas a meter un precio superior por noche o vas a tener más ocupación, sino que tu inmueble también se va a revalorizar por encima de lo que te ha costado a ti hacer esa obra o incorporar esas amenities premium. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Mm. La pregunta era que es mejor centrarse en tener más propiedades o tener menos propiedades pero más optimizadas, ¿no? Evidentemente ya he Vale. respondido, tú prefieres tener Sí, menos viviendas mejor gestionadas. es un tema personal, ¿eh? Y cada uno aquí, lógicamente, podrá tener su opinión. A mí me gusta tener menos por esto que hablábamos, ¿no? Al final, la valoración que vas a conseguir luego es la que más te va a hacer esa bola de nieve para conseguir más dinero. Si yo tengo pocas propiedades, puedo poner mi energía en Sí, dar muy buen servicio en esas pocas y puedo ir mejorando esas propiedades o incluso cuando una no se pueda mejorar, pues venderla para ir a por algo mejor. Prefiero tener pocas propiedades muy bien gestionadas que me den un valor muy alto a muchas propiedades que me den poca, poco cash flow, ¿vale? sí, sí, Porque te al entiendo. final, cuantas más propiedades, pues por mucho que delegues, por mucho que automatices, se multiplican los problemas y se multiplican el tiempo que tú inviertes. Entonces, ya que en el alquiler turístico se puede hacer esto, yo voy por ese camino. Hay otro inversor americano. Hablo muchos americanos porque, bueno, es que nos sacan tanta ventaja en, Sí, tío, en no el pasa nada. alquiler turístico que yo me fijo mucho en ellos y me centro mucho en ellos, ¿no? Sacó un libro que se llama Small and Mighty, que es como un poco eh, reducido y poderoso, ¿no? Algo así podría ser la traducción, o pequeño y poderoso, que habla justamente de esto, ¿no? De cómo tener portfolios más pequeños, pero más rentables en lugar de ir a por muchas unidades, de Sí. obsesionarte por ir a por la siguiente unidad, como pasa en el alquiler tradicional, ¿no? Que veo gente que dice, no, es que voy a por el piso número 20, hostias. A mí me da vueltas la cabeza, ¿no? Tener 20 pisos
en propiedad. Así es que prefiero tener cinco y tener cinco vías espectaculares comparado con los 20 inmuebles, que al final el valor puede ser el mismo, Sí, sí. pero incluso la rentabilidad puede ser mucho mayor teniendo menos propiedades. Insisto, es una opinión personal, habrá alguien que nos vea y diga, oye, pues yo prefiero las 20 pequeñas. Es Yo, totalmente yo opcional. pienso igual que tú y digo el por qué. Yo siempre digo que yo tengo productos diferenciador del mercado. Es decir, tengo viviendas que tengan piscina, estén en un acantilado, tengan parking, esté en el paseo marítimo, tengan ascensor, evidentemente, o sean para 10 personas. No sé, siempre me centro en gestionar viviendas que tengan un producto diferenciador de la competencia. Entonces, ¿por qué? Pues así no compito con hoteles, no compito con el típico apartamento de No dos compites en dormitorios, precio, justo. facturo más por cada reserva y al final soy más rentable con el mismo esfuerzo. Entonces, para mí es súper importante lo que tú dices y para mí es lo que yo sigo. Yo no voy a gestionar más de 10 12 viviendas en que cuanto me salga la próxima, que sea muy buena, dejaré la que tengo peor. Claro, ¿Entiendes lo que...? justo la Sí, misma sí. filosofía. Y lo que dices es súper interesante, ¿no? Al final, bueno, hay un libro muy famoso que es La estrategia del océano azul, ¿no? Que habla lo hablábamos también al principio, cuando se comoditiza algo, cuando la gente no ve diferencia, entras en guerra de precios, ¿no? Empiezas a erosionar la rentabilidad. Cuando, como lo que tú estás diciendo, en cuanto tienes algo diferencial, ya no entras en esa guerra de precios, te sales y Ujú. las rentabilidades que tú tienes Claro, son sí. mucho más elevadas, con lo cual para mí es una estrategia mucho mejor el poner foco en tener pocas propiedades, incluso ir mejorándolas, ir diferenciándome de la competencia, Claro. que tener muchísimas, el poder dar mucho peor servicio y que sea modo churrera, ¿no? Sí, 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 sí. Algo personal, Yo tema personal. la experiencia me ha ido dando, ¿no? Porque al final, al principio coges todo y te vas dando cuenta Claro. de que, oye, esto falla por aquí, o se reserva muy poco, a muy poco precio, quiero decir, trabajo demasiado para la poca rentabilidad que me deja, y te vas dando cuenta, yo bajo mi experiencia, creo que, a ver, a mí lo que más me gusta es así, evidentemente cada uno puede hacer lo que quiera y no hay Correcto, ningún opino igual. problema, vamos, por supuesto. Opino igual. Y otra vuelta de tuerca, cuando ya no es como gestión, sino que es como inversor, a mí hay algo que me está gustando mucho del alquiler turístico y es lo que llamo la inversión dual, ¿no? Que tú puedes tener una propiedad en la que ciertos días al año la puedes incluso disfrutar Claro. tú y el resto la estés rentabilizando. Entonces, al final tienes una propiedad que se paga sola y la cual ya no solo se paga sola, sino que te está dando una rentabilidad mes a mes, incluso tú puedes disfrutarla de forma gratuita. Entonces, dentro de ese enfoque de inmuebles mejores, con piscina o lo que sea, pues incluso tú vas a poder disfrutar mucho más de Ujú. esos inmuebles. Pero Pues bueno, mira, tengo la misma filosofía que tú en cuanto al tamaño del portfolio. sí. Y Nacho, ¿hacia dónde crees que se dirige el mercado de alquiler vacacional en los próximos años? Buena pregunta. A ver, nunca me gusta el jugar a adivinar el futuro, pero sí que se puede ver una tendencia, ¿no? Y alguna vez di alguna conferencia que hablaba, yo contaba la historia de Airbnb, ¿no? Desde la fundación, de cómo ellos dan, bueno, para los que no los conocen, ¿no? Estaban los fundadores de Airbnb, había uno que estaba a punto de quedar arruinado, de que lo echaran de su casa, había una convención de diseñadores en su ciudad, estaban los hoteles ocupados y alquilaron un colchón hinchable, ¿no? Ya. En inglés Airbed, ¿no? Por eso de Airbed and Breakfast es un poco el origen del nombre de Airbnb. Entonces fueron unas personas, les hicieron el desayuno y les enseñaron la ciudad como locales. Ellos quedaron encantados y dijeron, hostia, hemos descubierto una forma de hacer negocios, ¿no? Y nace Airbnb. Y si tú ves desde su fundación todas las mejoras que han ido metiendo, son todas mejoras muy relacionadas con la experiencia del huésped y con esa diferenciación que tú comentabas antes, Juan, del inmueble, ¿no? Hace poco hubo en 2000, creo que fue 21, 22, ahora me están bailando las cifras, cambian incluso toda la interfaz de Airbnb y aparecen, oye, vistas al mar, cabañas, A-frame, ¿no? O sea, van un poco todo en relación a esa experiencia. Y ahora la han vuelto a cambiar y te permiten contratar incluso servicios para tu casa, experiencias locales. Si tú analizas toda la trayectoria, todo va muy ligado a la experiencia que el huésped vive dentro del inmueble. Entonces yo creo que el mercado va a ir saliéndose cuando se van saturando los mercados, cuando se van moviendo muy competitivos, los que tengan pisos de muy mala calidad van a quedar expulsados y los que vayan invirtiendo mejor en esa experiencia del huésped cada vez van a ganar más dinero. E insisto, es una opinión personal. De hecho, Airbnb, por ejemplo, hablo más de Airbnb porque me pasa con el inversor que No tú, ¿no? pasa Es la que nada. más rentabilidad me da y la que más conozco. Em, ha expulsado a muchísimos inmuebles Ujú.
que tenía con opiniones muy, muy bajas y se ha esforzado mucho en dar diferentes señales de distinción a las que mejor están, ¿no? Lo que se conoce como superanfitrión, lo que se conoce ahora como las recomendaciones del huésped, aquellas que están mejor posicionadas, con más valoraciones de una línea que marcan ellos, incluso están señalizando cuál es el top 10%, el top 5%, el top 1%, o sea, todo va muy en línea a la experiencia que puedas dar. Entonces, para mí eso es un catalizador del mercado, en que la gente cada vez quiere vivir mejores experiencias, para mí es uno de los catalizadores importantes, y otro es la ley que estamos viviendo, la modificación de la ley de la propiedad horizontal, también va... Creo que va a poner las cosas difíciles en las ciudades. Hay que ver un poco cómo va a evolucionar todo. Eso unido al registro único del Colegio de También. Registradores, que seguro que conoces, Sí, también va a sí. expulsar a muchísimas viviendas del mercado. Entonces, creo que las personas que tengan una vivienda en los mercados urbanos van a ver un incremento de ingresos y de rentabilidad espectacular entre las viviendas ilegales que van a quitar. Y yo al final, cuando analizo también en conferencias cuál es la evolución del mercado de Airbnb, o sea, es un mercado que está creciendo al 30% Ya, compuesto, o sea, es una barbaridad. O sea, es un mercado que es diferente al que tiene los hoteles, es un mercado que no es un mercado que la gente vaya por precio, sino porque tiene una necesidad de alquilar una casa, un apartamento, etcétera. Es un mercado que no va a parar de crecer. Entonces, si crece el mercado y la demanda se estanca, van a haber incrementados esos precios. Y luego creo que va a coger mucha relevancia también las afueras de las ciudades, incluso las zonas rurales, que van a capturar también mucha demanda en este sentido. Pasó cuando en Nueva York prohibieron las viviendas, pues Nueva Jersey claro. creció muchísimo en alquiler turístico, ¿no? Entonces, pues si una ciudad de repente se vuelve muy cara, pero hay casas en las afueras de las ciudades que no están sujetas a la ley de la propiedad horizontal y encima te da una experiencia diferente, creo que va a ser un mercado que va a crecer. Entonces, por resumir todo el rollo que he No, no, sí, contado, sí. creo que el mundo de las unifamiliares que puedan dar una experiencia diferencial va a crecer mucho y aquellos que consigan licencias en ciudades porque consigan esa autorización de los vecinos con esta modificación de la ley de la propiedad horizontal también van a conseguir reservas. Es un poco hacia donde creo que va a tender todo, a mejores experiencias y quizás desplazamientos en cuanto a Ujú. las zonas. Lógicamente, habría que analizar mercado por mercado, pero así un poco de forma genérica es un poco la visión que tengo. Seguro que fallo, pero No, 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 es... pero has dicho muchas cosas importantes y bajo tu experiencia, por supuesto. Luego también has dicho el tema de los vecinos, que ahí no lo veo tan claro que alguien consiga una licencia turística Va a aprobada ser por los complicado. vecinos. Va a ser complicado Va a porque ser al complicado. final se han esforzado mucho en demonizar este tipo de alquileres, Claro, ¿no? Cuando yo creo que, y es una opinión personal también, por supuesto, quitando casos concretos, ¿no? De apartamentos muy enfocados a la fiesta, etcétera, el 99% dan menos problemas que alquileres, por ejemplo, de temporadas, a estudiantes, etcétera. Al final, ya, yo puedo instalar un detector de ruido en una vivienda. Tú en un alquiler tradicional no puedes hacer eso. Si tú lo alquilas a un huésped y hay un problema de fiestas o de ruidos, tiene que ser un tema que gestione la policía. Yo incluso puedo llegar a expulsarles si montan una fiesta sin cumplir las normas de la casa. Eso no ocurre en otros alquileres. O sea, por eso un alquiler turístico bien gestionado para mí da muchos menos problemas que otro tipo de alquiler. Pero es cierto que la prensa se ha encargado de demonizarlos y por ese motivo va a ser muy difícil conseguir las autorizaciones de los vecinos. Por eso yo hablo de esos dos catalizadores. Uno es la experiencia que cada vez va a más y otro ujú, es el tema del mercado urbano que va a sufrir un gran cambio con la modificación de esta ley de la propiedad horizontal y del registro único del sí. Colegio de Registradores, Y del el Código de Registro. tema, y el tema, por ejemplo, de estacionalidad referente a la zona geográfica, porque yo vivo en el sur y tú vives en el Ujú. norte, Sí. completamente sitios diferentes. Aquí, sinceramente, julio y agosto empieza a hacer demasiado calor. Hay gente que me dicen, en un día normal, que hoy puede hacer 35 grados, clientes Joder. me dicen, Juan, ¿esto es normal, tanto calor? Y digo, sí, sí, esto es lo base, esta es la base. Cuando viene una hora de A calor, partir de estamos aquí, a no para aquí. 45, Joder. 44. Y llega a ser, para mí, bajo mi punto de vista, ya incómodo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por mucho, no, ya no llega, deja de ser buen tiempo a convertirse ya en algo complicado. Incómodo. Entonces, quizás tú ves que a, no sé, a lo mejor en 5 o 10 años vista pueda haber un cambio de tendencia que la gente vaya más al norte, en vacaciones puras y duras. A nivel estadístico eso hablan, ¿no? De que el norte está creciendo muchísimo, pero ya me parece aventurarme demasiado. Lo que sí veo es que, sobre todo a partir del COVID, ha habido una tendencia en los viajes y hay muchos registros sobre ellos. Ya la gente tampoco busca
un viaje tal de sol y playa, ¿no? Que se llaman, sino que se han movilizado muchísimo más al ámbito cultural, ¿no? Y a mí me vienen Ujú. huéspedes que se alojan en Oviedo, incluso en verano, y bueno, igual van un día a la playa, pero el resto pues van a ver a Covadonga, a los picos de Europa, van a ver pueblecitos, o sea, sí que la forma de viajar está cambiando, ¿no? Y hay que quitarse un poco los complejos y analizar datos porque se ven muchas de estas tendencias. Al final, a veces pensamos en turístico y es como, ostras, apartamento en pie de playa, en Levante o en islas, ¿no? Y es un mercado gigantesco porque la forma de viajar ha cambiado mucho. No me atrevo a aventurarme tanto, ¿no? Del verano en el norte, pero sí que dicen que está siendo una tendencia constante, pero no sabría decírtelo. Yo sí que tengo amigos, el otro día hablaba con un compañero de trabajo que vive en Málaga y yo me había ido de vacaciones a Cádiz y dice, joder, ¿cómo vienes al sur? Si yo quiero ir al norte, ¿no? Al final decía, si quieres en verano te cambio mi casa. Yo voy a Asturias y tú te vienes aquí a Málaga, un poco por lo que dices tú, ¿no, Juan? Que a veces julio y agosto se pasa un poco y ahora mismo con los cambios de calor. Y Nacho, dónde te ves dentro de 5 años? ¿Vas a seguir comprando inmuebles, mejorando las que ya tienes? ¿Cómo lo ves? Buena pregunta. Yo ahora mismo voy a abandonar un poco lo que son los mercados urbanos por las dificultades que estábamos hablando y voy a tornar un poco hacia esas unifamiliares que además me permitan a mí disfrutarlas. Entonces, en 5 años yo quiero tener un portfolio diversificado, ¿no? Oye, zona de costa, Ujú. montaña, diferentes tipos de áreas, ¿vale? Para tener cierta diversificación, un portfolio reducido y mejorado lo máximo posible. Ese es un poco el foco Vale, hacia donde yo me estoy moviendo ahora mismo. vale. ¿Y cuál es tu principal motivo de invertir en el sector inmobiliario? Una parte es que me gusta, ¿no? Me apasiona, ¿no? Al final yo lo que te digo, he intentado coger toda la experiencia, tanto tecnológica como de trabajar con cadenas hoteleras y traer ese conocimiento hacia el sector turístico hacia el alquiler turístico y me gusta mucho. Y otro es la parte de libertad. Yo ahora mismo trabajo por cuenta ajena en una empresa Ujú. tecnológica, como comentábamos al principio, y oye, no tengo intención de abandonar el trabajo, pero sí que el tener esas inversiones te da libertad de que si algún día no estás a gusto, pues puedes emprender un proyecto, o puedes cambiar, o puedes dedicarte a vivir de las inversiones, lo que sea. O sea, para mí el principal motivo es la libertad y la seguridad que pueda dar a mi familia. Las empresas también nunca se saben, puedes perder el trabajo o la empresa que tú estás emprendiendo puede ir mal. El tener unas inversiones te va a dar siempre esa tranquilidad y esa seguridad, e incluso ya en el futuro hacia mis hijas, pues el poder facilitarles la vida todo lo posible. Son un poco los motivos que yo hago, tanto por pasión como por libertad y seguridad. Sí, pero a menos que haya un problema laboral, no te ves dejando el trabajo, ¿verdad? A corto plazo no. No, A bueno, corto ya, plazo a mí eso. me gusta lo que haga y es cierto que la gente invierte con mucha obsesión de me quiero jubilar, ¿no? Es como la independencia financiera, es como la obsesión de todo el mundo y luego hablas con gente que tiene independencia financiera, encima una independencia financiera holgada. Igual de repente se han tirado 7, 10 meses sin trabajar y todos empiezan a meterse en algún proyecto, ¿no? Aunque sea un proyecto personal. Entonces, yo creo que no hay que ver la independencia financiera como algo binario, sino que hay que ver la independencia financiera como algo parcial. Es decir, a mí me gusta mirar la independencia financiera, oye, ¿qué porcentaje ahora mismo de tus gastos te cubren tus inversiones? Porque si te cubre un 50%, pues igual el día que quieres dejar tu trabajo puedes dedicarte a, me lo invento, a trabajar en una ONG por la mitad de precio, por la mitad de salario, porque es lo que te llena y el resto lo cubren tus inversiones. O tienes, no en porcentaje, sino en años, tienes 5 años de independencia financiera y no te gusta tu trabajo y puedes lanzarte a emprender en un proyecto porque sabes que tienes 5 años de colchón, que vas a estar tranquilo o hasta entonces. Entonces, yo ahora mismo no me veo cambiando, pero me gusta tener la posibilidad porque el mundo da muchas vueltas y, Ujú. oye, igual ahora mismo estoy feliz trabajando y otro día no lo estoy, ¿no? Pero yo invitaría a la gente a más que obsesionarse por alcanzar esa independencia financiera, que siempre es muy complicada y es a muy largo plazo, a conseguir ciertos ingresos que te den libertad para trabajar en lo que tú realmente quieras, tú es lo que realmente te guste, bien sea emprender en proyectos personales o trabajar en otro tipo de trabajo, aunque sea por un menor salario, etcétera. Como siempre, opinión personal, habrá gente que no Sí, esté sí, de sí. acuerdo, ¿no? Pero bueno, yo lo veo así. Al final, el trabajar en algo que te gusta también te hace sentirte realizado, también
das ejemplo a tus hijos y creo que es interesante. Y no tienes por qué trabajar para cuenta ajena en una empresa, sino que oye, puedes emprender proyectos. Y lo que te va a hacer tu patrimonio es darte esa opcionalidad. Yo a corto plazo no me veo cambiando, pero nunca se sabe a futuro lo que pueda cambiar esto. Sí, sí, evidentemente la gente tiene que comprender que trabajar en algo no es malo. Es decir, es Claro, como que todo el mundo parece que trabaja en el peor sitio del mundo y que su jefe, digamos, es un cabrón y que a todo el mundo lo tratan fatal, ¿no? Y todas las redes evidentemente... sociales se demoniza, parece que se Sí, demoniza el sí, 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 trabajar, ¿no? sí. No, no, tú tienes Ujú. que, independencia financiera para irte a la playa con el mojito, ¿no? Y te pasas Claro. tres meses en una playa con un mojito y dices, hostia, es que no soy feliz de repente. Ujú. Entonces, Yo tengo una hija con 13 años, como te dije al principio, y yo siempre le digo que a mí, entre comillas, me da igual dónde trabaje, siempre y cuando le gusta lo que hace, ¿no? Es decir, correcto. a mí igual que sea bióloga, que sea peluquera, que trabaje, me da igual, en cualquier Igualmente. sitio. He dicho esos dos por decir un ejemplo básico, Sí, sí. pero para mí, quiero decir, lo importante en la vida es que el camino que estemos aquí sea que seas feliz, que te guste lo que haces y tengas una buena armonía laboral. Que más allá que tus inversiones te funcionen muy bien o no, es diferente, ¿no? Eso requiere mucho esfuerzo, pero lo importante es lo otro. Es que para mí has dado en el clavo, ¿no? O sea, al final cuando veo a la gente dice, no, yo quiero la independencia financiera, y claro, ves la proyección y dices, hostia, tardo 25 años, 20, lo que sea. Cuando realmente la felicidad está ahí, en trabajar en aquello que te guste. Y para conseguir eso, igual con 3 5 años de inversión ya lo tienes, porque vas a tener un colchón suficiente para poder dar el cambio y trabajar en aquello Claro. que te apasione. Y es un objetivo alcanzable a mucho menos plazo. Entonces, a ver, en las redes sociales y en la venta de cursos parece que se demoniza el trabajar, ¿no? Todos los trabajos son malos, tú tienes que tener independencia Ajá. financiera, la IF, ¿no? En Twitter, en cualquier lado está de moda, pero para mí es más importante eso, el tener cierto colchón que te dé libertad para tú poder elegir dónde quieres Totalmente. trabajar. Pero trabajar no es malo, al revés, yo creo Sí, que te sí. va a hacer feliz, siempre y Y que cuando sea estamos algo que hechos te para tener guste, una lógicamente. ocupación. Al final estamos hechos para tener una ocupación de alguna forma. Nadie Totalmente. puede sobrevivir viendo Netflix todo el día. Totalmente, es que suena muy atractivo, pero a los 3 meses es que estarías harto, ¿no? Te sentirías un Sí. vacío y de, hostia, es que no soy feliz. Y le ha pasado a Claro, mucha gente, tú ves entrevistas de gente con la IF que se ha dedicado a viajar y luego ya habla, no, yo hago ciclos, viajo 3 meses, trabajo 9 en proyectos claro, claro, personales, claro. luego vuelvo a viajar, o sea, el estar parado sin hacer nada, aunque suene muy bien, porque a veces estamos muy cansados del día a día o lo que sea, no es lo que realmente te va a hacer feliz. Ya. Entonces, yo invito a eso, a pensar en un plazo más corto, que es mucho más fácil que lo puedas alcanzar. Te metes en este sector, 3 5 años puedes tener ese colchón y puedes buscar el trabajo que te guste y a partir de ahí, pues, seguir Claro. evolucionando en lo que realmente te Ujú. apasione y te haga feliz. Totalmente de acuerdo contigo. Nos hemos desviado un poco, pero No, 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 total, vamos, si pensamos, que sí, que sí, que me encantan las reflexiones y cada uno vea su punto de vista, por supuesto que sí. Y Nacho, ¿sientes que has creado una vida a tu medida? sí, 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 es un poco lo que hablábamos, ¿no? Siento que estas inversiones me dan esa seguridad y esa opcionalidad para elegir. Y hoy estoy eligiendo ese trabajo, pero el día que quiera sé que puedo elegir otro, pues teniendo un colchón que no podría tener de otra forma. Entonces, yo sí que creo que estoy construyendo la vida que quiero, la verdad. Vale, ya ves cómo sale de esta pregunta. A ver, ¿Qué verdad incómoda crees que poca gente se atreve a decir? relacionado con Sobre el algún alquiler tema vacacional. en la vida cotidiana, algo que tú veas que es importante para el día a día o la vida o las relaciones o la inversión, pero nadie lo dice o nadie se atreve o no hay conversación pública. Uy, a ver cómo es algo, como dices tú. Em, Pues una verdad para mí es la que hablábamos, ¿no? De que trabajar no es malo, sino que debes de encontrar aquello en lo que te gustes. Otras verdades incómodas por decir algo nuevo relacionado con la inversión, también muchas veces pues te autoengañas mucho, ¿no? En el sentido de, oye, pues pospones las cosas, oye, no es que estoy planificando, ¿no? Es un poco lo que siempre habla todo el mundo. Te Ujú. pierdes al final en la planificación en vez de en la ejecución y es mucho más importante ejecutar que pasarte años planificando porque al final cuando vas a realmente aprender y a ver las cosas es cuando te metes en el barro, ¿no? Entonces, una vez que tienes esa formación básica, es mejor ejecutar, ir iterando en base a seguir aprendiendo y aprender, por un lado, conocimientos teóricos, conocimientos prácticos, y no solo perderte en esa planificación constante o en ir de esa idea en otra idea. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que voy a poner un ejemplo fácil, porque el otro día hice una mentoría a una pareja
y me Ujú. ponían varios pisos, ¿no? Y decían, es que tengo este, no sé si el otro, pero es que yo por debajo de un X tanto por ciento no compré ningún piso. Y al final, de ver todo, le diría, mira, los dos más o menos están bien. Cualquiera que compréis ya va a ser una experiencia de vida. Ya vais a lanzaros al mercado, vais a empezar a tener Totalmente. vuestros primeros clientes, equivocarse, la hipoteca, etcétera, etcétera. Si nunca dais el paso, nunca va a ser el inmueble perfecto. Y eso es lo que tú dices, ¿no? En fin, evidentemente hay que lanzarse y no tener la oportunidad perfecta, no tiene por qué ser siempre, no da igual, eso no Totalmente. importa. No, aparte de que esto es un mercado que cuanto más aprendes, más rentabilidad tienes. Entonces, no tienes que preocuparte por la Claro, oportunidad perfecta. Aunque no sea imperfecta, vas a aprender más. Entonces, lo que dices tú, ¿no? En ese caso, pues oye, pito pito, gorgorito. Casi se lo dije una vez a una persona que estaba haciendo un análisis de PMS, que le dije, te van a contratar en Gartner, como sigas haciendo un análisis. Digo, pito pito, gorgorito, el que más, el que salga. No pasa nada, pero implementalo ya y salta a la siguiente OTA, que es lo que necesitaba justamente en su negocio. La planificación mata cualquier sueño. La planificación en exceso, perdona. Todo hay en que exceso, en planificarlo, exceso. pero la planificación en exceso es la que mata. Hay que ejecutar, hay que meterte en el barro, aprender de los errores, no pasa nada y, oye, mientras hagas inversiones controladas, responsables, de la cual, oye, puedas salir, pues siempre va a ser mejor aprender que no pasarte la vida planificando y en una nube, ¿no? Y yo voy a tener y voy a tener y voy a tener y al final dices, mira, esto es lo que ha sido el mercado estos 2 años que llevas planificando, pues este es el dinero que tú Que has tenés, perdido, ¿no? claro, Y claro. cuanto También, antes también. empiezas, mucho mejor, la verdad. Sí, sí. Y vamos ya con las últimas preguntitas, que eran un par de ellas. Pero Vale, antes me gusta que el entrevistado me haga una pregunta a mí, de lo que quieras, personal, financiera, lo que sea. vale. Pues a ver, como me has dicho que estás muy concertado en ese mercado, si pudieras tener una propiedad en cualquier lado de España tuya propia para invertir, ¿dónde te gustaría invertir? Vale, como inversión, evidentemente, claro, no hablamos de precios ni nada, pero creo que pues Málaga es un mercado increíble, Valencia también es un mercado increíble. El norte está bien, pero no creo que haya tanta revalorización del activo, pero sí en ciudades importantes y que tenga costa, para mí es muy importante, evidentemente. También creo que un buen aeropuerto es la clave, por eso es Ujú. Valencia y es Málaga, costa, ciudad, revalorización, me quedaría con esas dos ciudades sin lugar a dudas. Pero claro, el importe de la vivienda Sí, son es mercados elevado, las cosas competitivos, ¿eh? como son. Sí, sí, mercados Sí, sí. competitivos. Resumidas cuentas, ahí creo que la ocupación sería increíble, los precios también, y tendrías un muy buen negocio, Sí, más allá de una alta revalorización o no, pero sí tendrías un buen cash flow todos los meses, ¿no? Al final dices, vale, invierto 200.000 y de ahí saco 1.500 al mes, por poner un número redondo, ¿no? ujú. Claro, ya con un solo inmueble ya estás sacando un pequeño sueldo español, con un solo inmueble. Si eso lo repites dos, tres veces, pues podría estar cobrando el doble o el triple que una persona media española. No es tan difícil. Totalmente. No es tanto el ticket, yo lo comparto contigo, ¿no? Yo tengo un inmueble que me costó unos 125 más la reforma, ponte que estuviera 180 cerca de 200 y la facturación es de 31.000 anual, ¿no? Hay que restar limpieza, etcétera, pero o sea, claro, al final no es tanto cuánto cuesta el inmueble, sino es la rentabilidad que tú le sacas a eso. Claro, Por eso lo de quitarse un poco la gorra del alquiler tradicional, que ahí vas más, la gente que va a rentabilidades va como más a un ticket bajo, etcétera. Aquí puedes ir a un ticket alto, incluso lo que tú hablabas, de esos mercados más competitivos, pero donde con una sola vivienda igual estás sacando casi lo sí, que sí, sería sí. un sueldo básico, ¿no? Yo con un cliente, o en este caso una mentoría que hice para un chico que tiene un piso de 3 dormitorios grande en Triana, evidentemente el piso no sé cuánto valdrá, pero no vale 100.000 euros, pero tiene una facturación en la plataforma, en vacacional, de 48.000. O sea Claro. que ya una facturación es impresionante. Con un solo Claro, piso de gestión en claro, propiedad, por ejemplo, en este caso, si lo haces bien, está ganando 30 a 35.000 euros al año. Es totalmente. dinero. Claro, Totalmente. Por claro. eso digo Una sola que no, inversión. no es tanto el cuánto cuesta el ticket, sino lo que tú Claro, estés sacando a tu dinero y claro. que te sientas cómodo con ese portfolio que tú estás Ujú. construyendo, que en tu caso y en el mío, pues esos son portfolios más reducidos, más diferenciales Sí, y más rentables, ¿no? sí, sí, por supuesto. ¿Y a quién podríamos traer para la próxima entrevista? ¿A quién nos recomiendas? Pues mira, yo colaboré con él nosotros llevamos la sección de alquiler turístico en una newsletter que era Generación del 23. Fede Nomad es un auténtico crack. Él tuvo muchas propiedades por Caribe y Sí. él mentoriza a mucha gente en Latinoamérica. Y bueno, yo te invitaría a traerle porque es un auténtico crack
de este sector y yo creo que os lo vais a pasar bien. Genial. Y como última pregunta, si quieres dejar algún contacto, algún email, si alguien quiere contactar contigo, si no, no pasa nada, evidentemente, no te dedicas Sí. a formar a otras personas ni nada, simplemente pues das Bueno, sí, aquí. sí que Sí, sí, yo sí. sí que recientemente todo un poco, al final, como os decía al principio, ¿no? Intenté aplicar todo lo que conocía de los hoteles y la tecnología a mis inversiones y poco a poco pues empecé a colaborar, a hablar un poco de Ajá. los modelos, etcétera. Entonces, actualmente tengo una newsletter, ¿vale? Vale. La URL es arium.club y ahí te puedes suscribir a la newsletter y mando newsletter pues, de valor un poco enfocadas a esto que estamos hablando, ¿no? Ujú. Al sector, al alquiler turístico muy enfocado en la experiencia del huésped, en la tecnología, automatizar procesos, etcétera. Vale. Pues lo dejamos en la descripción, tanto en YouTube, en Spotify y demás, en todas las plataformas que lo subimos. Y seguro que sacamos todo buen uso de ella. Pues me ha encantado la entrevista, Nacho. Hemos aprendido mucho, compartido una buena conversación. Y a ver si en algún momento podemos coincidir en un punto intermedio que hoy está muy lejos. Vale. Y nada, muchas gracias por haber pasado por aquí, ¿vale? Nos vemos No, ahora. oye, gracias a ti porque me encanta el trabajo que haces y oye, Gracias a ti. muy orgulloso de haber aportado aunque sea un granito de arena a tu proyecto que es increíble. O sea que gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos. Un saludo. Bye bye. Saludos.